Hola, buen día queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más del curso de Geografía. Esperando se encuentren bien en casa, cumpliendo sus medidas de prevención correspondiente. Vamos a empezar con una clase más. En esta semana nos toca un repaso de los temas que ya hemos venido trabajando, así como estamos dentro de nuestra organización y planificación del curso. Hablábamos en los temas anteriores, los 4 temas últimos, hemos visto lo que era climatología. Recordemos que hemos dicho que esta climatología es aquella ciencia que se encarga de estudiar las diferentes variaciones de los climas, las características, tipos de climas que encontramos. Estudia los climas de la Tierra, las relaciones entre ellos. Estudia los fenómenos que se producen en la atmósfera terrestre. Dentro de esta climatología encontramos el tiempo. Este tiempo, que es el estado de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado. Encontramos una serie de factores, variables, dentro de él como temperatura, presión, viento, encontramos radiación solar, humedad, precipitación. Hablábamos de dos conceptos, tiempo y clima. Recordamos que no es lo mismo. Ambos son estados de la atmósfera, sí, pero hablábamos del tiempo, si recuerdas, que es dinámico, instantáneo, cambia constantemente, es el estado de la atmósfera en periodos cortos durante las 24 horas. En cambio, hablamos de un clima, es un estado más permanente, estable, es un estado de la atmósfera durante periodos mucho más largos. Es el conjunto de fenómenos meteorológicos que podemos encontrar. Dentro de estos climas encontramos una clasificación. Esta clasificación que está formada por 5 grupos, que podemos afirmar que son las 5 primeras letras del abecedario. Esta clasificación la hace Vladimir Köppen, climatólogo, botánico, alemán, que presenta una clasificación y se basa en las distintas zonas del mundo, donde encuentra diversos tipos de vegetación. Y con esta clasificación, a pesar de que tuvo algunas críticas, hasta la actualidad persiste. Encontramos dentro de esta clasificación que hace Vladimir Köppen un clima tropical, un clima seco. ¿Qué características encontramos aquí, no, dentro de este clima seco? Un clima templado, clima frío y el último, que es el clima polar. Son los tipos de climas que Köppen ha dejado al hablar de clasificación de los climas. Luego hablábamos que dentro de esta climatología encontramos unos elementos termodinámicos, que se llaman así porque están en acción a la radiación solar. Estos elementos termodinámicos contienen calor y movimiento. ¿Y a quién encontramos aquí? A la temperatura, el viento y a la presión atmosférica. Temperatura es el grado de calor o frío que presenta la atmósfera en un determinado tiempo y lugar. Pero esta temperatura sabemos que proviene de los rayos infrarrojos del Sol, que van a calentarse en la superficie de la Tierra, en los océanos, y luego van a irradiar su calor hacia la troposfera, siendo retenidas por la humedad y el gas carbónico genera una temperatura atmosférica. Presión atmosférica es la fuerza ejercida por el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre. También recordemos que cuando hablamos de esta presión encontramos un instrumento de medición. Hablamos del barómetro, que es aquel instrumento que registra esta presión atmosférica que podemos encontrar. También recordemos que en la temperatura también encontramos un instrumento de medición, que es el termómetro. Por ahí recuerdas que ya hemos hablado de él, de ese termómetro, cómo lo usamos. Encontramos ese termómetro de mercurio y también un digital, mucho más fácil identificar este grado de temperatura.
Elementos acuosos. Encontramos una humedad. Y esta humedad hemos dicho que es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Esta cantidad de agua que está en acción de los rayos solares que producen la evaporación del agua, de este proceso. Cuando aumenta demasiado el calor, la atmósfera ya no puede contener más vapor. Entonces llega a un punto de saturación llamado el punto de rocío. Y si esto sobrepasa, se produce una condensación. El paso de vapor de agua a estado líquido. Hablamos de una condensación anteriormente, que el agua va a caer, ¿no?, en forma de gotitas de nube sobre ciertas partículas de sustancias que tienen afinidad con el vapor de agua. Una vez que comienza a formarse estas gotas de nube, el vapor de agua se condensa sobre el agua líquida que se ha formado. Precipitación, que hablábamos también dentro de estos elementos acuosos. Es la caída del agua desde la atmósfera a la superficie terrestre. La precipitación forma parte del ciclo del agua, que mantiene un equilibrio y sustenta a todos los ecosistemas. Esta precipitación que se genera por la condensación de agua o la acumulación de agua en la atmósfera creando nubes. Encontramos también, recuerda, una clasificación de esta precipitación, líquida y sólida. Líquida cuando la temperatura es superior a 0 grados. Sólida cuando ocurre por debajo de estos 0 grados. Y aquí hablábamos, ¿no?, que encontramos una lluvia, nubes, chubasco, nieve, neblina. Trabajamos vientos, que son aquellas corrientes de aire que podemos percibir, que podemos observar en nuestra superficie, que presenta una serie de características, movimientos, direcciones, leyes, tipos de vientos, según la dirección en la que sopla. Es una corriente de aire, habíamos dicho, que se forma en la atmósfera por diferentes temperaturas y presión entre diferentes puntos. Esta circulación de agua, de viento, de aire, puede asumir diferentes direcciones. Y encontramos, miren, 3 direcciones que esta circulación de estas masas presenta. Una de convección, subsidencia y advectivos. Convección es una forma de transferencia de calor. ¿Y qué quiere decir esto? Que se caracteriza porque se produce por intermedio de un flujo, es decir, de una relación entre agua y aire. Y este flujo va a transportar el calor entre zonas de diferentes temperaturas. Subsidencia es aquel aire que asciende por el calentamiento superficial o por empuje del aire frío. Advectivos. Procesos que intervienen en el transcurso de calor en el aire. Estas 3 direcciones que asumen el viento las podemos encontrar en la superficie, a la forma como se produce, a la forma como se presenta con la fuerza, la intensidad o la dirección que trae. Los vientos presentan unas características, habíamos hablado anteriormente. La dirección, que es aquella que se define como orientación hacia donde sopla este viento. Puede ser norte, sur, este, oeste, o los puntos intermedios como noreste, sureste, que los podemos obtener a través de este instrumento de navegación, la rosa de los vientos o rosa náutica. Distribución de la velocidad. Es la energía que produce este viento, porque recordemos que estos vientos están en movimiento. Mientras más cerca del suelo, la velocidad es más baja y aumenta con la altura. La intensidad del viento. Esta fuerza que trae, que se debe al estado del mar, de sus olas y de las fuerzas de este mismo fenómeno.
Dentro de este viento encontramos tres leyes. ¿Recuerdas que hemos dicho que encontramos la ley de Bush-Bryan, Stephenson y Ferri? La ley de Bush-Bryan, que consiste en que hay dos puntos. Bayot menciona que encontramos dos puntos, dos centros. ¿Y qué pasa con estos dos puntos? Dos puntos de alta y baja presión. Y esta diferencia de presiones, ¿a qué se debe? A la dirección en la que sopla el viento. Si sopla norte, sur, este, oeste, a esa dirección se debe esta diferencia de presiones. Ley de Stephenson. Vamos a ver aquí lo que es la velocidad. A mayor diferencia de presión, encontramos más velocidad del viento. Ley de Ferret. Esta ley que describe las variaciones en relación con el movimiento de rotación. Por efecto de la rotación de la Tierra, los vientos se desvían a la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur. Los vientos también tienen unos usos. ¿Para qué lo usamos? Sabemos que los vientos desde hace mucho tiempo funcionan como uso de la energía eólica. También hablamos que gracias a esta fuerza podemos encontrar esta energía, que es una forma renovable y menos contaminante. Los vientos son muy importantes, porque gracias a estos vientos, miren, el hombre, el ser humano, les ha proporcionado una fuente de energía. De impulsar también a los veleros en los mares, reduce el consumo de combustible en las naves aeronáuticas. También gracias a esto es capaz de cambiar topografías, desiertos, paisajes. Es capaz de mantener vida, equilibrando la producción del ciclo hidrológico. Estos vientos presentan una clasificación. Encontramos a los vientos regulares o planetarios, periódicos o continentales, irregulares o locales. Estos vientos regulares o planetarios, que son aquellos vientos que se dan en diferentes direcciones, en todo el planeta, todo el año. Se desplazan de oeste a este, norte a este, sur a oeste. Y siendo así, la dirección en la que se encuentran. Dentro de estos vientos regulares encontramos los alisios. Los alisios, que son vientos regulares que viajan constantemente en sentido noroeste y sureste, sobre la línea ecuatorial. Estos vientos se originan en las altas presiones subtropicales y se mueven hacia las bajas presiones ecuatoriales. Contralisios, que se forman en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, específicamente en los trópicos de Cáncer y Capricornio, desplazándose hacia los polos. Al ver vientos calientes, chocan con los vientos fríos de las zonas árticas, causando precipitaciones. Polares. Vientos que se dan en las zonas árticas, polo norte y polo sur, siendo muy fríos y viajan en sentido circular alrededor del polo, razón por la cual se llaman circumpolares. Vientos periódicos o continentales. Son aquellos vientos que se dan en cierta época del año y se originan de acuerdo a las diferentes temperaturas entre el mar y la tierra. Típicos en épocas de verano o invierno. Dentro de estos vientos periódicos encontramos las brisas, que son vientos de baja intensidad, cuya periodicidad es diaria. Pueden ser de mar o tierra, valle o montaña, dependiendo de dónde se originen. Su ciclo estacionario corresponde a invierno y verano. Monzones. Son vientos más fuertes que las brisas. Por lo general se ubican en regiones locales, en zonas costeras. Al igual que las brisas, se forman por calentamiento de la superficie, siendo fríos en épocas de invierno y cálidos en verano, provocando
precipitaciones. Ciclones. Áreas de baja presión, caracterizados por ser arremolinados, húmedos, cálidos, ascendentes. En el hemisferio norte fluyen en sentido antihorario, en el hemisferio sur, sentido horario. Vientos irregulares. Son aquellos vientos que se producen en regiones locales, pequeñas, no muy extensas, y se forman debido a la superficie terrestre o masa de agua que causan un movimiento en el aire determinado, que ocasionan daños debido a su magnitud. Tornado. Vientos irregulares similares a las trombas, pero que ocurren en la superficie de la Tierra. Con mayor magnitud, estas forman un torbellino que se extiende desde el suelo hasta las nubes. Esto sucede cuando chocan frentes de aire frío con aire cálido o aire seco con húmedo. Locales. Se producen en determinados lugares de la Tierra. Viento Paracas soplan en Ica, viento blanco en Piura. Muy bien, esto es lo que estamos avanzando en esta semana de repaso. Y a través de la agenda Idukai estamos trabajando en las siguientes actividades. Gracias, me despido, que tengan una bonita semana. Sigan cumpliendo sus medidas de prevención. Hasta luego. Cuídense.